Queridos hermanos, estamos celebrando este jueves de la cuarta semana de Pascua. El Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día, el Evangelio de San Juan, nos dice lo siguiente. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este jueves en el que recordamos la Eucaristía, recordamos también el sacerdocio, vamos a comenzar con la adoración al Santísimo, esa fuente de gracia inagotable por la cual Jesús ha querido quedar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La Iglesia nos propone para meditar este pasaje del Evangelio después del lavatorio de los pies. Precisamente este pasaje ocurre el primer jueves santo de la historia, ese jueves santo en el que se realizó la última cena, en la que Jesús lavó los pies a los discípulos, instituye la Eucaristía, celebra la primera misa y también confiere el orden, el episcopado a sus apóstoles. Este acto de amor inmenso por el cual Dios deja a criaturas débiles, criaturas pecadoras, la potestad de continuar su obra a lo largo de la Iglesia y a lo largo de la historia de la humanidad. Y este gran don de su amor infinito, que es precisamente la Eucaristía, que es la presencia de Dios entre nosotros, ese alimento que nos fortalece contra el pecado, el remedio contra las insidias del demonio, al mismo Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Al respecto es necesario recordar que Jesús dice que al final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Y esta fe fundamentalmente tiene como elemento esencial la Eucaristía, porque en la Eucaristía está el centro de toda nuestra vida como Iglesia. Es el sacramento más importante, es el centro y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Ustedes piensen que toda la liturgia, toda la Sagrada Escritura, todo lo que nosotros podamos realizar como Iglesia tiene como centro la Eucaristía. Todo apunta hacia ella, porque en ella se contiene al mismo Cristo. Que este día también aprovechemos a renovar esa fe que tenemos, ese gran don que Dios nos ha dado, a cuidarlo y sobre todo, a cada día hacer votos para que esa devoción nunca decaiga, sino todo lo contrario, cada vez amemos más a Dios. Me quiero detener brevemente en un pasaje del Evangelio cuando Jesús les habla a sus discípulos, les dice: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. ¿Qué es lo que nos hará felices a nosotros? ¿Cuáles son estas cosas que nosotros debemos practicar? En primer lugar, Jesús se humilló, Jesús se hizo siervo de todos, Jesús tuvo ese gran acto de humildad por el cual le lavó los pies a sus discípulos. Y cuando llega Pedro le dice: tú a mí, Señor, lavarme los pies. Y el Señor le dice: si no te lavo los pies no tienes parte conmigo, no participas del misterio de la redención. Jesús nos enseña la humildad, esa pequeñez por el cual Él, siendo Dios, se rebajó incluso hasta ponerse al servicio nuestro, algo que
tal vez nunca en nuestra vida podamos llegar a comprender o difícilmente podamos llegar a vislumbrar hasta dónde llega el exceso de ese amor infinito y misericordioso de Dios. Comprender esto es lo que nos hace felices aquí en la tierra. Pensemos que el hombre terreno, el hombre mundano, ¿qué busca? Busca el aplauso de la gente, busca el beneplácito, busca el ser querido, el ser apreciado, aprobado, ensalzado. Es lo que el mundo nos invita a vivir. Todos añoramos ser conocidos, ser famosos, que se nos nombre, que se nos reconozca. ¿Quién no ha pensado alguna vez en qué lindo sería tener un cuadro, un monumento, una estatua que por los siglos de los siglos rememore tal vez algo importante que uno haya hecho? Eso es lo que añora la mayoría de la gente. Pero sin embargo eso no nos da la felicidad auténtica. Solamente nos da la felicidad, la gloria que Dios nos vaya a dar. Y esa gloria no depende del aplauso de los hombres, no depende del beneplácito de los hombres, todo lo contrario. Porque los hombres aplauden a aquellos que le dicen las cosas que ellos quieren escuchar. Y cuando uno dice la verdad como lo hizo Cristo, terminamos generalmente como Cristo, solos y abandonados, como terminó Jesús en la cruz. Y eso es terrible para una persona que espera ser aplaudida por todas, ser apreciada por todas, ser querida por todas. Jesús, cuando tuvo que decir las cosas, las dijo por su nombre. Y pensemos que no solamente muchos discípulos quisieron abandonarlo, sino que se ganó muchísimos enemigos. Pero sin embargo, no dejó por eso de decir la verdad y de defender la verdad con el testimonio de sus obras. A esto estamos llamados nosotros. Y Jesús nos lo dice claramente. Ustedes serán felices si sabiendo estas cosas las practican. No somos mayores que Cristo, no somos mejores que Él. O sea que evidentemente en nuestra vida tenemos que reproducir ese mensaje de la salvación que implica el tomar la cruz de cada día y seguir sus pasos. Que el Señor nos conceda esta enorme gracia de ser fieles a ese mensaje del Evangelio, de no tener temor de testimoniarlo ante los hombres, aunque esto implique el ser despreciados o no ser aprobado por todos, pero sí lo que más nos tiene que importar es que seremos aprobados ante Dios. Como dice Jesús en el Evangelio, aquel que dé testimonio de mí ante los hombres, yo daré testimonio de él ante mi Padre. Bueno, que realmente ese testimonio de Cristo ante el Padre sea la coronación de una vida consecuente, una vida en la que realmente hemos tratado de agradar a Dios con nuestras obras. Que la Virgen, nuestra Madre, nos conceda esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.